para atraer Bueno, más. muy buenas tardes o noches ya a los compañeros, amigos que estamos aquí ya reunidos para esta tercera reunión, donde vamos a estar hablando del tema específico de la distancia social. Como vemos, ya salimos de la parte más árida, que era la parte matemática pura, Mm. prácticamente eh, de, digamos, para matemáticos o para economistas e ingenieros, que era donde estábamos estudiando o viendo o repasando el Quadratic Assignment Problem, el problema de la asignación cuadrática. Luego vimos la parte geométrica, que también pues bastante restringida para ingenieros o matemáticos o economistas. Eh, pero ya eso nos queda como referencia. Yo consideré muy importante haber dado las explicaciones que dimos y dejar los videos disponibles, porque hay mucha gente pues que hace ese tipo de preguntas. No todo el mundo, pero cuando le hablas de que estás trabajando con un icosaedro, o con un modelo basado en geometría, o en formulaciones matemáticas o en álgebra lineal, empiezan a rascarse la cabeza diciendo, bueno, pero ¿cómo es que es eso? ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo relacionas eso con sociología? Bueno, hay un área de la sociología que se llama justamente así, sociología matemática. Sociólogos dedicados pues a esa interdisciplinariedad entre la matemática y la sociología. Y saben más matemática que uno, ¿no? Porque son matemáticos que, claro, se dedicaron a la sociología también, de tal manera pues que tiene un altísimo contenido técnico, ¿no? Teórico también. Ahora bien, hoy voy aquí a compartir. Hoy vamos a hablar un tema que ya los amigos pues de las ciencias sociales, más, déjame ver porque agarré aquí la que no era, ya va, ajá, aquí se ve la pantalla, ok, Sí, sí. ok, entonces déjame ir aquí al comienzo y vamos a ver si pongo esto también un poquito más grande. Eh, no, aquí estaba retrocediendo, ya va. ¿Cómo es la cosa aquí? Ok, ahora sí. Entonces, bueno, ya el tema de hoy toca más al resto de las ciencias sociales, sociología en particular, ciencias políticas, filosofía política de Karl Popper, y ya se hace más, vamos a decir, tangible lo lo que estamos proponiendo. Claro, es un tema también apasionante, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, porque tiene su base en la sociología formal de George Simmel. Para quienes pues no tengan mucha información sobre este personaje de quien yo hablo permanentemente porque soy un admirador de Simmel, él es una de las tradiciones sociológicas, vamos a ponerlo de ese modo. Hay la tradición sociológica de Durkheim, de Weber y de tantos otros grandes sociólogos. Esta es una tradición sociológica eh, que se basa en que la sociología debiese estudiar, y así lo hizo Simmel durante su vida, la forma y no el contenido. O sea, él le dejaba lo del contenido al resto de las ciencias sociales, que la economía se ocupe de la economía. Nosotros como sociólogos no tenemos por qué ocuparnos de la economía. Claro, esa era la visión de Simmel. Entonces él decía que la sociología se debía dedicar únicamente a las formas de interacción. Y como estamos hablando entonces de un genio, el individuo desarrolló teorías tan fascinantes que hoy en día, después de más de 100 años, siguen siendo la base de la teoría de redes, no solamente en sociología, sino en matemática y bueno, de toda una ciencia como el análisis de las redes sociales. Eh, ¿Por qué se llama, y estoy ya adentrándome en el tema de la distancia social, por qué se llama sociología de las formas? Tiene, por cierto, muchos sinónimos en la literatura.
A mí me gusta más el sinónimo sociología geométrica o geometría social. ¿Por qué? Porque Simmel, fíjense, Simmel fue el primero que habló de distancia social. Todos sabemos lo que es la distancia física, pero la distancia social, tú puedes estar muy cerca, como estamos este equipo que está aquí reunido hoy, socialmente muy cerca, pero estamos muy distantes, por lo menos yo de ustedes, que estoy en Ottawa y muchos de ustedes están en Venezuela y otros en México. La distancia física es muy grande, pero la distancia social es muy cercana. Entonces, fíjense, no es por casualidad el concepto de distancia social, que bueno, que él desarrolla en uno de sus ensayos llamado El extranjero. Se los recomiendo leer porque eso es una maravilla. Eh, eh, bueno, no me apasiono y me desvío por ahí, pero a mí de verdad cada vez que hablo de Simmel me voy por otro lado porque es que cada tema, bueno, y no es casualidad porque en sus clases en Alemania dicen que eran las clases más concurridas. Aquello eran verdaderas manifestaciones de popularidad cada vez que Simmel daba una clase, ¿no? Bueno, entonces distancia social. El otro concepto, fíjense, ese es un concepto distancia de geometría. Simmel fue el primero que habló de círculos sociales. Los seres humanos forman parte de distintos círculos sociales que van definiendo sus distintas identidades. El círculo social de mi familia, el círculo social de la universidad con mis colegas profesores, el círculo social de los amigos con los cuales salgo hecha vaina, el círculo social de, bueno, etcétera, etcétera, de mi religión, de mi iglesia. El primero que habla de eso es Simmel, círculos sociales. Fíjense, sigue la geometría, distancia, círculo, y luego una de sus cosas más maravillosas, que es la base del análisis de redes sociales, el impacto de la díada cuando se incorpora el tercero y forma la tríada. Vuelve geometría, triángulos. O sea, la díada deja de ser simple relación psicológica entre dos personas para, por primera vez, conformar una estructura. Las relaciones de las díadas entre A y B ya no es la misma, así tú tengas ahora tres díadas, A, B, A, C. A, B no es lo mismo conformando parte de una tríada que solo A y B. No es lo mismo papá y mamá antes de que llegue un bebé a cuando está ahora papá, mamá y el bebé. La relación entre A y B cambia. Todo esto lo estudia Simmel a profundidad y Simmel, el estilo de él era ensayístico, o sea, son ensayos lo que él escribe y aquello, uno es mejor que el otro. Pero es una sociología formal. Él lo que describe son las interacciones en la sociedad. Entonces, ahora, ¿dónde entra distancia social? Que un profesor de la Universidad de Chicago va a estudiar a Alemania en esos años. Y bueno, como toda persona que iba a esa universidad en Bonn, acudía a las clases de Simmel porque era obligado, se corría la voz en la universidad, iba todo el mundo a escuchar a Simmel. Y el profesor Park de la Universidad de Chicago, bueno, acudía ahí. Y ahí escuchó él por primera vez distancia social. Y cuando regresa a los Estados Unidos, 1922-23, uno de sus estudiantes, Emery Bogardus, ellos tenían que hacer unas encuestas porque estaban estudiando las relaciones entre grupos sociales. ¿Cómo era la relación entre los americanos y los canadienses? En aquel momento había problemas con la inmigración asiática. ¿Cómo ven los norteamericanos a los asiáticos? Y entonces el profesor Park, que venía de las clases de Simmel, le encarga a Bogardus que desarrolle una métrica porque Simmel no tenía una métrica. Simmel hablaba de la distancia social en sus ensayos. Dije ya el extranjero, es el que hay que leer, lectura obligada, para entender distancia social. Entonces, bueno, Bogardus toma la tarea de su profesor y desarrolla una escala. La escala de Bogardus sigue siendo utilizada hoy, desde 1924, tiene más de 100 años en uso. Es una al lado de otra que no recuerdo cuál, de estos procedimientos
que se hacen, se desarrollan en las ciencias sociales, que ha sobrevivido más de 100 años, ¿no? Se utiliza con mucha intensidad la escala de Bogardus. ¿Qué hace SAI? SAI desarrolla una cosa distinta a la escala de Bogardus que se basa en la afectividad. Va del 1 al 7. La afectividad uno es, por ejemplo, ¿aceptaría usted casarse con una persona de ese grupo social? Entonces le estás preguntando a un norteamericano o le estás preguntando a un asiático si aceptaría casarse con un norteamericano. Y la escala va bajando del 1 al 7. Pasa por ejemplo, ¿aceptaría usted que la persona vive en su calle? ¿Aceptaría usted que la persona sea ciudadano de este país? Y está hecha, es un tipo de escala, no todas las escalas son así. La Likert, por ejemplo, no es así. En la escala de Bogardus es un tipo de escala en la cual si tú aceptas una, estás aceptando las demás abajo. Eso tiene un nombre en la literatura, no lo recuerdo en este momento. O sea que si tú aceptas tres, es porque también aceptas cuatro, cinco, seis y siete. Si aceptas uno, aceptas todas las demás. Si no aceptas siete, no aceptas ninguna de las anteriores. Entonces, bueno, nosotros desarrollamos, SAI desarrolla la escala de Bogardus funcional. ¿Qué significa eso? Establece las distancias funcionales entre los sistemas de una sociedad funcionalmente diferenciada. Eso es totalmente novedoso. Eso no lo ha hecho nadie, no existe en la literatura. Nosotros, por supuesto, hemos hecho ejercicios para comprobar su validez. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? El punto 2, yo solamente les voy aquí en los minutos que tengo, el documento lo tienen ustedes, yo lo que les voy a dar es el abreboca y me voy a detener en un solo punto de todos los puntos aquí, pero les voy a dar un abreboca de cada uno como para motivarlos a que lean el documento. Karl Popper, sencillamente en su filosofía política, lo que dice es que todas las revoluciones fracasan. Señores, les estoy dando un resumen de 3 segundos de una obra muy extensa. Él lo que dice es, hay que ir pedacito por pedacito. Los gringos dicen piecemeal, por pedacitos. Hay que comerse el elefante por pedacitos, si no vas a fracasar. Los cambios deben ser además reversibles. Son tan pequeños que si tú tienes que retroceder, retrocede. Pero tú no puedes violentar los cambios porque vas a fracasar. Entonces, bueno, eso es la ingeniería social gradual. Y rutas de rediferenciación es cuando nosotros introducimos cambios sociales en esa sociedad funcionalmente diferenciada, conformada por 12 sistemas sociales, política, economía, deporte, etcétera, etcétera. Entonces, rediferenciación es cuando tú alteras la diferenciación con cambios pequeños. La matriz Bogardus funcional nos permite comparar países. Repito, no voy a entrar aquí en las comparaciones porque no hay el tiempo. Pero fíjense como ya estamos a otro nivel muy distinto de nuestra primera reunión y la segunda. Pero si yo hubiese empezado por aquí, la duda habría, ajá, pero ¿y cómo vas a hacer todo eso? Con qué herramientas, con qué estructura, con qué conceptualización tú vas a comparar dos países? Bueno, ve el video uno y ve el video 2 y va a entender cómo estamos nosotros armando el modelo UC 69152, que es un compuesto geométrico de 152 caras donde hay 12 pentágonos que representan los sistemas sociales, donde hay 20 tríadas simelianas y donde hay 120 tríadas otzfelianas. Otzfelianas porque el nombre viene de quien en el año 2005, David Otzfeld, un británico, mejora la teoría de Simmel. La teoría de Simmel no la habían tocado durante casi 100 años o 90 años. Pero este profesor introduce un cambio que fue muy aceptado e impactó mucho los procesos de innovación, porque él lo que hace es que Simmel se refería al tertius gaudens, el tercero que se aprovecha. Hay una díada, se incorpora un tercero que puede ser o mediador o un aprovechador. Yo digo, por ejemplo, para ilustrar esto, Trump se aprovecha de la díada María Corina Delcy sencillamente para sacarle provecho a la tríada lo más que puede. O sea, ahí ves un caso muy claro
donde a él se le facilita todo porque además los otros dos de la diada no quieren conversar. El caso es más difícil si esos dos conversaran. Pero también hay el caso del mediador. Los dos son estudiados a profundidad por Simmel. El tertius gaudens, el tercero que se aprovecha, y el mediador. El mediador lo vemos nosotros cuando están, digamos, dos parejas peleando, no se quieren divorciar y quieren llegar a un acuerdo, hay un mediador. Esas teorías las desarrolló Simmel. Ahora, este profesor Otzfeld desarrolla la teoría del tertius jungens, que significa el tercero que une. O sea, cómo en los procesos de innovación, porque su libro está en la literatura de innovación, un libro del año 2017 que se llama Getting Things Done, New Things Done, o sea, cómo hacer cosas nuevas, cómo innovar. Entonces él introduce el concepto mejorando la teoría de Simmel del tertius jungens. Entonces, todas estas cosas, por supuesto, entran en los análisis, pero como digo en el punto 4 aquí, comparamos basándonos en diferenciación funcional y distancia funcional. Aquí agarré tres sociedades que están funcionalmente diferenciadas en tres niveles muy distintos. Aquí estoy hablando 100% Luhmann. Cuando digo diferenciación funcional, es Luhmann. Entonces, la sociedad más diferenciada funcionalmente en los Estados Unidos. La segunda es Argentina y la tercera es Venezuela. Esos son tres ejemplos que tomé de América, un poco para que se contrastara. Argentina está más diferenciada funcionalmente, o sea, más difícil es en Argentina que el sistema político coopte la ciencia a que en Venezuela. ¿Por qué? Porque los sistemas son más autónomos en Argentina, pero mucho más autónomos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la institucionalidad es más fuerte. O sea, esa diferenciación funcional tiene una relación muy directa con el nivel de desarrollo de las instituciones de un país. Bueno, el otro punto es, lo leo, cuando uno ve una matriz Bogardus para un país, está observando los acoplamientos óptimos entre sistemas. Acuérdense que no es por afectividad, sino por acercamiento entre sistemas, porque no es la Bogardus que desarrolló Emery Bogardus, es una Bogardus funcional. ¿Se puede inferir de esa observación la evolución de una sociedad? La respuesta es no, pero es interesante leer los por qué. Eh, para comparar entonces dos sociedades, no solamente basta con comparar Bogardus, hay que comparar las diferenciaciones funcionales. Es decir, si nosotros vamos a comparar a México y Venezuela en sus sistemas sociales, tienen necesariamente que entender cuál es el grado de diferenciación social de México, cuál es el de Venezuela, y luego estudiar cuál es, y ese es la Bogardus, el acoplamiento estructural entre esos sistemas. Pero tienes que estudiarlo. Ahora bien, sabemos que para muchas de estas cosas uno se sirve de la inteligencia artificial, pero eso nada más como referencia. Es inevitable tener un panel de expertos que haga el trabajo de profundidad y sí, correcto, utiliza la inteligencia artificial como referencia. El último punto es la permutación real. Recuérdense que en el QAP al final describimos la sociedad con una permutación. Bueno, si no hubiésemos visto los videos uno y 2, es imposible que nadie entienda cómo tú vas a describir la sociedad con una permutación. Y además, que hay una permutación ideal, ¿verdad? Y una real. La ideal es aquella en la cual los flujos intersistémicos son los que debieran ser cuando la sociedad tiene un grado determinado de diferenciación funcional. Y la real es la que realmente ocurre. Venezuela, por ejemplo, puede tener un grado de diferenciación funcional mucho más elevado de lo que reflejen hoy en día las relaciones intersistémicas, porque la política hasta hace muy poco tenía cooptado la mayoría de los otros sistemas. Es decir, la economía no funcionaba como tenía que funcionar porque la política la entorpecía, no la dejaba operar como su código, utilizando palabras de Luhmann, como sus programas, como su autopoiesis, le indicaba que tenía que operar. No, sino que sencillamente la política decía o trataba
de autoritariamente decir, economía, tienes que operar de esta manera. El Banco Central no me interesa lo que diga, yo voy a decir cómo fluctúa la moneda. Totalmente ajeno esa situación con el nivel de diferenciación funcional que una sociedad histórica y culturalmente había alcanzado, porque la diferenciación funcional viene dada por esas dos variables, historia y cultura. Ah, pero aquí caímos en un retroceso de veintitantos años por un régimen dictatorial. Entonces eso alteró lo que es la permutación real del QAP para definir la sociedad. Le dije que, y con esto termino, que me iba a parar en un solo sitio y lo estoy haciendo en el área del deporte, que es el que estamos tomando como primer ejemplo. Fíjense ustedes aquí. Aquí estamos suponiendo que en la sociedad hay solamente cuatro sistemas, para que se vea el ejemplo. Estamos resaltando el deporte y estamos comparando tres sociedades, la norteamericana, la venezolana y la argentina. Como ven, estas son cosas que si nosotros tenemos de este equipo personas responsables por área, poco a poco nos vamos especializando porque si Lácides está en el área de educación, si Gustavo está en el área de economía, si Enio está en el área de deporte y si Carlota está en el área de derecho, entonces esta matriz toma vida, porque cuando asignamos, esta es la Bogardo funcional. El uno es el mayor acercamiento, el 7 el menor acercamiento. Aquí estamos diciendo y esta es Venezuela. Estamos diciendo que en el deporte, estoy mirando nada más a deporte, eh, eh, y esto se lo pregunté a la inteligencia artificial, esto no lo diseñé yo ni ningún panel de expertos. Lo correcto es que esto lo hagan los expertos, que aquí se sienta Gustavo, Carlota, Lácides y se sienta Enio y estudian esta asignación de puntaje. Lo que se va a tratar de ver aquí es que fíjense, Venezuela es 3-4-3, ¿verdad? Pero si bajamos aquí a Argentina, 2-3-2 y Estados Unidos 1-2-2. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar, repito, esta es la inteligencia artificial, no soy yo haciendo la explicación. Dice, en Venezuela hay una baja institucionalización del deporte. Ustedes se van a dar cuenta que es casi exacto todo lo que dice. Porque ¿de dónde saca la información de inteligencia artificial? Pues todos lo sabemos. O sea que no está muy desviado de la verdad. Entonces le dice, yo le doy a 3-4 al deporte por la baja institucionalización del deporte, poca integración con la economía, el derecho y la educación. Pero en Argentina, la industria deportiva está más desarrollada que en Venezuela. Hay articulación histórica entre clubes, escuelas y deporte. Hay una regulación deportiva más estable que Venezuela. Bueno, con lo poco que yo sé de Argentina, porque sé muy poco, esto es verdad. Y si nos vamos ahora a los Estados Unidos, y fíjense que subrayé nada más en verde deporte porque, repito, es el sistema con el cual estamos comenzando para asistir a Enio en sus reuniones con la Federación de Deportes, específicamente el área de atletismo, que es donde tenemos el capital social para reunirnos y hacer el trabajo. Entonces, en Estados Unidos la industria deportiva es multimillonaria. En Estados Unidos, eso es relación economía-deporte. En Estados Unidos hay una regulación sofisticada de las ligas, de los contratos, de los derechos de imagen entre el deporte y el derecho. Y con la educación, el deporte universitario como institución es masivo. Cualquiera que vive en Canadá o en los Estados Unidos lo sabe. De tal manera, pues, que ustedes ven aquí rápidamente cómo hay esa caracterización. Hay que leer el documento completo para llegar a las conclusiones que podemos llegar. Yo no me extiendo, yo lo voy a dejar hasta aquí para que sencillamente abramos un derecho de palabra y podamos conversar. Esto no pretende otra cosa sino un abreboca, como fueron las dos reuniones anteriores, y es necesario leer los documentos, porque como se dan cuenta ya estamos entrando en la candela, ya estamos entrando en la cosa práctica. En la próxima reunión
yo les voy a informar a ustedes sobre los flujos. Fíjense que ahí estamos hablando de distancia. Hago una aclaratoria que no me estoy refiriendo, la Bogardus no tiene nada que ver con las distancias topológicas del icosaedro, que son tres nada más. Acuérdense que el icosaedro son 12 vértices, que son los 12 sistemas funcionales. Hay un vértice con respecto a los otros, uno tiene distancia uno con respecto a 5 de los sistemas, esa geometría está definida fija por el icosaedro. Eh, eh, Sus vecinos más cercanos de cada vértice son otros 5 vértices y sus vecinos más lejanos son otros 5, ya van 10. Y la antípoda, que es el opuesto, es el 12. Pero la antípoda está a distancia 3, los vecinos lejanos están a distancia 2 y los vecinos cercanos están a distancia 1. Esas son las distancias forzadas del icosaedro. No son la distancia Bogardus con las cuales nosotros vamos a normalizar los flujos. O sea, nosotros vamos a agarrar los flujos intersistémicos y normalizamos los flujos con la distancia Bogardus. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, acuérdense que la distancia Bogardus aplica a cada par de sistemas. Entonces estamos diciendo, vamos a dividir entre la cercanía o lejanía natural entre sistemas a la hora que establecemos un flujo. En la próxima reunión yo les voy a hablar de los flujos y en particular voy a introducir un concepto que estamos ahora manejando por recomendación de Gustavo, que son la matriz de Leontief y la inversa de la matriz de Leontief. Eso responde a una inquietud que ha tenido Enio desde el primer día, que es en cuanto a los análisis de sensibilidad. Y vamos a ver en la próxima reunión que ahora queda resuelto el problema. Antes nosotros hacíamos los análisis de sensibilidad de una manera aleatoria. Teníamos una manera de hacerlo, por supuesto, pero lo hacíamos aleatoriamente. Ahora con la inversa de Leontief lo haces sistemáticamente. Claro, hay el costo computacional de calcular la inversa de una matriz, que no es cualquier cosa, pero vale la pena. Y estamos ya bastante convencidos de que es una buena incorporación al modelo. Así que gracias, Gustavo, por el aporte. Yo lo voy a incluir en el paper que va para Dubái, donde ya estamos confirmados asistencia. Y voy a incluir esa parte solamente para que quede incluida, y no dejarla por fuera. Claro, no hemos hecho todos los análisis necesarios, pero lo que hemos obtenido hasta ahora es contundente. Hay que tomar en cuenta esa manera de hacerlo porque es más sistemática y los resultados tienen sentido porque además estás estudiando el impacto intersistémico. Ya no es nada más el flujo entre economía y política, sino ese flujo entre economía y política también está afectando de alguna manera indirecta el flujo entre política y otros sistemas o entre economía y otros sistemas. O sea, y ahí es donde haces el estudio de sensibilidad. Pero claro, calculas la inversa de Leontief para eso, ¿no? Claro, no me desvío porque ese es un tema totalmente aparte y es el tema de la próxima reunión. En esta reunión es las distancias y no la distancia topológica del icosaedro, que es la que entra en los cálculos del QAP. La Bogardus entra indirectamente cuando estamos haciendo la normalización de los flujos, de los cuales vamos a hablar en la próxima reunión. Se abre el derecho de palabra. El que quiera hacer algún comentario, segundo, adelante. José, ¿qué tal? Bueno, no saludé solamente al candidato Gustavo. Gracias, ¿cómo estás? Tengo pendiente una conversación contigo y con el amigo Isai también, ¿cómo está? Y Bien, gracias. por supuesto con el melenudo ahí de Enio. Oye, yo creo que ya me diste la respuesta porque yo tenía la duda sobre eh, los criterios que se usaron para definir que el ideal de Argentina es más compacto que el de Venezuela. O sea, eso es porque lo hizo la IA, ¿no? Sí, yo no, nada más quise hoy darle una demostración del uso de la herramienta.
cuando entremos en serio, ¿verdad? Seguiríamos las metodologías, que ahí vamos a utilizar una metodología cibernética, que es la de Stafford Beer, más que comprobada. Se llama Teams Integrity. Esa palabra no existe en español. Sintegridad. Cuando tú pones sintegridad en el inteligencia artificial o en Google, él te corrige, te dice, no es integridad, es integridad. Entonces, si van a hacer la consulta, tienen que poner sintegridad Stafford Beer. Para que él sepa que estás hablando de un término que no es Mm. popular, sino muy científico. Nosotros utilizamos eso, pero eh, eh, lo hacemos con una alteración, porque lo hacemos en 5 periodos. Entonces, es lo que se llama en cibernética morfogénesis o morfogénesis, que es la misma integridad, pero aplicada a 5 periodos. No me voy a meter ahí, esa sería una conversación totalmente aparte, pero que explica cómo sin jerarquía, que les dije una vez y se la reitero para que no se nos olvide, era la palabra prohibida para Stafford Beer. Si tú mencionabas la palabra jerarquía, te sacaba de su clase. La jerarquía no existe. Entonces, cuando él hablaba de ponerse en consenso, era cómo llegar a consenso sin jerarquía, sin que nadie sea jefe de nadie. Y para ello utilizaba la geometría del icosaedro. Y ahí, bueno, por supuesto coincidimos, ¿no? El TS, Teams Integrity, se desarrolla sobre el icosaedro. Y su libro, por cierto, lo tengo aquí porque lo estaba consultando hoy en un taller de trabajo. Este es el libro. No sé si ahí logro que se vea, déjame ver, porque ups, parece que no se ve, ¿verdad? Ya va, aquí. Oye, qué raro, ¿no? Bueno, Teams Integrity. Sí, por momentos pareciera, bueno, aquí tenía el libro en mis manos, este, porque estábamos en José, estado de consultoría. El libro se llama Beyond Dispute. El que lo quiera consultar es del año 1994. Stafford Beer es el libro donde él desarrolla el libro se llama Beyond Dispute, más allá de la disputa, la invención de Teams Integrity. ¿Ok? Así se llama el libro de Stafford Beer, que es un libro de cibernética de primer orden. Recuerden una cosa, Luhmann es cibernética de segundo orden. La cibernética de primer orden va orientada hacia el objeto que se observa. Yo observo una empresa, esa es cibernética de primer orden y está tratada en todos los libros pues, de Beer del año 80. La cibernética de segundo orden es la observación del observador. O sea, yo hago mi idea de la realidad observando a Gustavo que observa la empresa, observando a Segundo, observando la empresa, observando a Enio, observando la empresa. Es la observación del observador y se llama cibernética de segundo orden. Entonces, la autopoiesis y los sistemas sociales de Luhmann siguen la cibernética de segundo orden. Y aquí pasa un poco también lo que ocurre con la teoría general de sistemas, que mucha gente, pues, cuando ve a Luhmann, espera leer los postulados clásicos de la teoría general de sistemas, porque le estás hablando de teoría de sistemas. Y hay que decir, no, olvídate de esa. Aquí estamos hablando de la teoría de sistemas de Luhmann, que es una cosa distinta, porque la teoría general de sistemas se basa en el todo y sus partes. En eso se basa. Yo entiendo el todo a través del estudio de las partes. La teoría de sistemas de Luhmann se basa en la diferenciación, en la distinción entre sistema y entorno. No tiene nada que ver con todo y sus partes, nada. Eso, por supuesto, molesta a muchos teóricos de sistemas clásicos porque dicen, no, pero es que eso no es teoría de sistemas. No, sí es. Lo que pasa es que es otra teoría general de sistemas, no general, teoría de sistemas con la cual Luhmann estudia la sociedad. ¿Había alguna cosa en particular, Segundo? no, bueno, cuando hablaste del tercero que une, de la diada
la tríada, ese tercero que une es el mismo mediador. ¿Y el otro cuál era? ¿Mediador y No, qué? no, Simmel, todas estas cosas están en internet fácilmente. Tú buscas George Sí, sí, Simmel. la verdad es que no lo vi ahorita, Ajá, sí. George Simmel, y tú vas a ver la tríada. Eso se llama Ajá. la teoría de redes de Simmel. Teoría de Sí, redes de sí, Simmel. Entonces, la tríada. ¿Qué es lo que estudia Simmel? Bueno, en una díada, que es lo que te estudian los psicólogos, la relación marido-mujer, por ejemplo, o entre dos amigos, ¿verdad? O entre papá y niño. Entonces, Simmel estudia qué pasa cuando tú añades una tercera persona. Y Simmel te dice, ya la relación de A y B no es igual, ya no la puedes considerar la misma, es otra. A y B se relaciona distinto, solo o en una tríada. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama una estructura social. Al haber tres, hay una estructura social. Y la díada no es igual sin una estructura social que dentro de una estructura social. ¿Correcto? Entonces, el tertius gaudens es el nombre que le da Simmel. Tertius gaudens es una palabra en latín, el tercero que se aprovecha. O sea, en una tríada, la persona que se añade y ahora interactúa con una díada que ya existía, porque él se está añadiendo, él ahora se aprovecha porque habla con Gustavo, ¿verdad? La tríada es Gustavo segundo, habla con Gustavo, le saca información a Gustavo, Enio le saca información a Gustavo, no comparte con segundo, pero utiliza la información de Gustavo para obtener cosas de segundo. Y hace lo mismo con Gustavo a través de segundo. Y a ninguno de los dos le da la información. No es un mediador, es un aprovechador. Él se está beneficiando ahí. Eso lo estudió Simmel con lujo de detalle y van a gozar un pullero leyendo los libros de Simmel. Claro, está en un lenguaje escrito en el siglo XIX, pues, o sea, pero es fantástico, verdaderamente fantástico. Ajá, entonces, ¿qué hace David Osfeld, que es un experto en innovación? Él dice, sí, pero vamos a añadirle uno, el tercero que une. Ya no es un mediador, ya no es un aprovechador, ahora es un tertius iungens, el tercero que une. David Opsfeld, Obstfeld. Mm. Otra pregunta, un Fíjate que en el ejercicio que planteaste, poquito eh, más de volumen. como no, que fíjate que en el ejercicio que planteaste, hiciste una comparación de países en un momento determinado, ¿no? Este, eh, digamos, a esa metodología de análisis tú la pudieras llamar, bueno, comparativa estática. Ahora, tú puedes hacer esa comparación durante varios ejercicios e inclusive simular cómo, por ejemplo, en este caso, el país que presentaba el menor índice puede converger dinámicamente con el país que presenta el mayor índice. Si puedes hacerlo, acuérdate que tú puedes, si no tienes SAI no puedes hacerlo. ¿Por qué? Y lo digo sencillamente así, a menos que no sé qué herramienta vas a utilizar, porque esto es computacionalmente demasiado exigente. Y tienes que tener unos algoritmos muy eficientes para resolver el Quadratic Assignment Problem en 5 periodos. Todo eso lo tratamos en las reuniones anteriores, sobre todo en la primera. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tomo como T5 la matriz objetivo, que puede ser esa sociedad a la cual yo quiero converger. Y Sí. tomo como T0 con sus flujos y su... la Avogadro no cambia, porque la Avogadro es la matriz que yo tengo ideal para la sociedad en que estoy. Esas son las distancias óptimas que yo puedo obtener en Venezuela, dada la institucionalidad de Venezuela, y la óptima que yo puedo obtener en los Estados Unidos. Es decir, tú no le puedes pedir a las universidades venezolanas la producción científica de Harvard o de cualquiera de las grandes universidades de los Estados Unidos. Tú vas a tener investigadores que pueden ser mejores que todos los de Harvard, pero ese es uno o dos. Pero tú no tienes un sistema de investigación porque eso ya es algo institucional, igual con el deporte. Tú puedes tener un campeón mundial, uno, pero un semillero de campeones mundiales necesitas una institución. Entonces yo defino mi matriz tiempo cero, ¿verdad?
Ahora, aquí el problema va a ser mantenerse con el criterio de ingeniería social gradual, porque si no violentas a SAI. Si la distancia es mucha entre esas dos sociedades, me refiero a distancia funcional, no lo vas a lograr en 5 años, lo vas a lograr Sí, en 30 años, pero sí, sí puedes hacer esos cálculos dinámicos. sí, por eso, y en todo caso, si la distancia es mucha, pues entonces, claro, tú ajustas y dices, no es convergerse, pero sí por lo menos reducir brechas, pues. Claro, Ok, claro, ok. claro. No, la cosa funciona bellísimo. ¿Por qué? Porque tú estás analizando todo el tiempo la sociedad completa. Mira, si a Enio le piden, ¿verdad?, que elabore un informe sobre el deporte en Venezuela, yo estoy seguro que con su experiencia, ¿verdad?, y haciendo unas cuantas consultas en internet y hablando con 3 amigos, él va a presentar un informe. Claro que lo va a presentar, pero no va a presentar lo que puede presentar con SAI, que te va a responder a la solicitud diciéndote, ¿y qué tendría que pasar en salud para que el deporte avance en Venezuela? ¿Y qué tendría que pasar en economía? ¿Y qué tendría que pasar en derecho? ¿Y qué tendría que pasar en educación? Yo, Él te va a dar una respuesta relacional. Y además, no que tendría que pasar porque mañana limpien la cancha de básquet allá en Unare. No, ¿qué tendría que pasar en el sistema de deporte y en sus subsistemas? Porque atletismo es un solo subsistema. Pero ¿qué tendría que pasar en béisbol y qué tendría que pasar en fútbol? Para que entonces avance la sociedad y pueda tener un desempeño mejor y pueda ser más eficiente la función deporte dentro de la sociedad. Entonces, ahora el informe de Enio es una cosa integral relacionada con toda la sociedad. Ese informe no lo vas a conseguir en Internet, es imposible. Tú en Internet puedes tener algunas caracterizaciones del deporte y algunas ideas de cómo vas a mejorar la cosa, pero no vas a tener un informe tipo relacional como el que estamos aquí planteando. Y además no vas a tener un plan a 5 años que opera como un rolling wave planning, de que el año que viene, cuando nos reunamos, revisamos el plan para ver cómo tienen que ser los próximos 5 años. eso. Adelante, Isaí, con su pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, estoy familiarizándome un poco con el modelo y me ayuda mucho. Lamentablemente no pude asistir. Estuve un rato en la reunión pasada, pero no estuve al 100%. Entonces me ayuda mucho para ir aclarando algunas cosas, los ejemplos que das. Y este ejemplo último que acabas de mencionar, mi pregunta era entonces si tenía de alguna forma alguna deriva prospectiva el modelo. ¿O está contemplado eso? ¿O podría ser un área digamos, de output del propio modelo, estos temas prospectivos que señalas ahorita en el último ejemplo? Sí, Isaí, gracias por asistir. Es muy importante la presencia de los que no somos ingenieros o economistas porque le damos más complemento y más fuerza a lo que estamos haciendo, ¿no? Si no, eso se queda como en una sola área en donde el interés es nada más, vamos a decir, lo matemático o lo geométrico y eso no es bueno, ¿no? Entonces hay que ser lo más transdisciplinario, lo más interdisciplinario posible porque eso está en la naturaleza de SAI. Para responder a tu pregunta, yo te recomiendo en primer lugar que veas los 2 primeros videos que son bastante áridos para lo que sería tu área, ¿verdad? Bastante árido, pero también ahí hay unos documentos, ¿verdad? Que están en el material de referencia que te van a servir mucho. La respuesta es sí, tenemos una visión prospectiva pero expresada a través de, porque tú sabes que hay muchísimas técnicas de hacer análisis prospectivo. Nosotros hacemos lo que se llama una planificación en oleadas. En inglés lo llaman rolling wave planning. O sea, nosotros te hacemos el plan en tiempo T0, es decir, hoy, 2026, y luego una proyección del plan para el 2027, 28 hasta 5 años más adelante. Pero el año que viene volvemos a calcular T0 y volvemos a mover, por eso se llama en oleada, volvemos a mover el plan un año más. O sea que siempre tenemos, siempre, en todo momento tenemos un plan a 5 años y estamos haciendo prospección. Claro, claro. Yo me reúno con unos amigos que utilizan otras técnicas prospectivas, ¿verdad? Y
y estás en mundos muchas veces totalmente diferentes. Entonces uno tiene que tener como la capacidad de cómo concilio esos mundos, porque hay distintas técnicas, ¿verdad? Y hay distintos objetivos en estas técnicas, ¿no? Pero eso es lo que te puedo decir de lo que hace SAI. ¿Tienes algo más que comentar? Ok, no, muchas gracias. Les digo que yo estoy apenas relacionándome con la propuesta. Muchas gracias. Gracias, Isaí. Adelante, otra pregunta o comentario. Sí, estos son temas que hay que estudiarlos, ¿no? Estas no son cosas que nos van a resolver como hoy en día resuelve con mucha facilidad muchas cosas la inteligencia artificial, ¿verdad? Quien hoy en día no utilice la inteligencia artificial en su trabajo está perdiendo un componente importante, no cabe ninguna duda, ninguna duda. Es sumamente útil, pero como todo, pues en la vida tiene sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no hay manera imposible, ¿verdad? Que la inteligencia artificial te calcule la permutación que tú necesitas para resolver el problema de SAI. Eso no es posible. A mí me da la respuesta que me dice, mira, estoy utilizando tal capacidad, tú puedes buscar, porque yo he hecho la prueba para ver hasta dónde llega. Me dice, te recomiendo que uses tal software, te manda un software, porque él no puede, o sea, se consumiría toda la capacidad que tiene asignada para ti calculando y no te va a dar ningún resultado. Te va a dar nada más la mejor permutación que ha podido encontrar en ese momento, que generalmente es una permutación muy, muy mala desde el punto de vista de costo, ¿no? O sea, que no hay manera sino hacer esto fuera de inteligencia artificial. Pero para lo que sí es muy útil es, por ejemplo, para lo que yo lo utilizaba hoy, para preguntarle, bueno, mira, caracterízame el deporte en Argentina. Bueno, porque tiene toda la información y si tú te pones a consultar internet vas a llegar a la misma conclusión que la inteligencia artificial. Es decir, si tú le preguntas cuántos estadios de béisbol profesional hay en Argentina, tú puedes hacer tu investigación sin inteligencia artificial, pero si se la hace a la inteligencia artificial, la respuesta es inmediata. Ahora, si tú le preguntas, dígame el nivel de deterioro de todos los campos deportivos de Venezuela, te va a dar una respuesta, pero muy general. Tú tienes que tener ya más, saber, por ejemplo, que el parque, el estadio Cachamay en Puerto Ordaz, eso ya no existe. Eso quedó destruido totalmente por la revolución. Eso no existe. Eso era una belleza donde se jugaba hasta béisbol profesional. Ya eso es escombro. Entonces, Imagínate. bueno, así debe ser la mayoría de Venezuela, ¿no? Entonces, eso no te lo va a responder la inteligencia artificial, uno mismo tiene que ver, ¿no? Ahora, José, buenas noches a todos. La inteligencia, yo uso también he estado utilizando la inteligencia artificial con el modelo que yo tengo, que yo te he comentado, sobre yo le llamo suprasistema o sistema de, son siete el sistema político, de alguna forma muy relacionado a lo que tú que estás trabajando con SAE, pero con más, vamos a decir, una metodología científica, base de conceptos y todo lo demás. Yo lo he visto con, vamos a decir, de enfoque empírico, pero utilizando la inteligencia artificial, me he dado cuenta que él desarrolla muy efectivamente dentro del marco conceptual que uno le esté dando. O Claro. sea, la base de datos, la base de concepto, el enfoque que uno le dé a esos conceptos, él lo va desarrollando de acuerdo a todo lo que ella tenga como tal. Y realmente a mí me parece muy fructífero porque me ahorra tiempo. Claro, es muy útil, muy útil. Por ejemplo, ahorita yo estoy buscando, por ejemplo, en el modelo que estoy haciendo, dentro del ámbito, como tú muy bien dijiste, el sistema político es abominable en Venezuela, es totalmente, yo he leído la historia y he estado, y ha sido casi siempre la historia, desde la República ha sido así. O sea que este es un problema que viene culturalmente. Entonces, ¿cómo rompemos para que sea, como tú dices, con Lumens, que habla que tiene que ser las interacciones como instituciones independientes,
no, autopogénica, algo así, que quiere decir que Autopoyéticas. Los autopogética sistemas que son se autorrenova, autopoyéticos. que se vayan renovando como un sistema orgánico, biológico, que se vaya mejorando, gestionando, Se corrigiendo, así. autoorganiza. Exactamente. Entonces, eso, aquí hay mucho sesgo, vamos a ver, usando el término estadístico, hay mucho sesgo en la manera como se está llevando, que no permite que fluya el progreso, que fluyan las cosas como está ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, pero ese sesgo, para romperlo, ya viene la parte psicológica, que viene la parte humana que está relacionado, que es que, por ejemplo, el nepotismo, los méritos, que no le está el bajo hábito hacia el cultivo personal, que tampoco existe, que en Alemania se le llama estoico, en Japón se le llama Kaizen, y en otros países hay valores integrados en la sociedad que estimulan a las personas a cultivarse, y eso da como la fuerza, el driver, que dice en inglés, el driver, en que esos individuos están dentro de esos sistemas, pero están de alguna forma haciendo que el sistema vaya fluyendo como tal. Entonces, esos drivers son como la educación y otros, ese tipo de cosas que hay que buscar para que puedan dentro de la sociedad venezolana moverse y realmente que no quedarse atascado, que es lo que ha venido ocurriendo desde hace siglos. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que Venezuela ha tenido muy pocos sabios, o vamos a decir filósofos, filosofía, escuela filosófica, como lo tuvo Alemania, como lo tiene Alemania, como lo tiene Japón, como lo tiene Estados Unidos, que son los que realmente ayudan a dar esos conocimientos y mover la sociedad hacia adelante como tal. Entonces, bueno, es cosa, yo sé que es complejo, pero por lo menos a empezar a armar todo el sistema como tal, como un mapa general de todo esto. Es lo que yo estoy haciendo al respecto. No sé Gracias, si tiene algún comentario. Lácides. Te agradezco mucho tu comentario y por eso yo veo tu participación tan importante en esto que se está haciendo, ¿no? Yo creo, ya estamos llegando al final de la reunión, yo creo que si nosotros seguimos como vamos, avanzando como vamos, yo necesito de unas 6 reuniones, llevamos esta en la tercera, para cubrir todo el material, ¿verdad? 5 o 6 reuniones, a lo sumo 6. O sea que ya estamos con esto en la mitad. Pero yo veo de aquí nacer si nosotros utilizamos las herramientas que tenemos y con todo lo que ha dicho Lácides, nosotros podemos tener de aquí lo que se llama un think tank. En realidad no sé en español cómo se le llama un think tank. Si se le dice igual tanque de pensamiento, suena raro, ¿no? Pero Mastermind Group, yo le llamo Mastermind Group, grupo de maestros claro, ahí de quedamos en lo análisis, mismo, por decirlo así. quedamos en inglés también, ¿no? Yo estoy buscando una palabra en español, pero claro, Mastermind Group o think tank. Pero bueno, en todo caso, un grupo de expertos, yo creo que la Venezuela que viene lo va a requerir muchísimo. Ahorita hay mucha confusión con las actuaciones del señor Trump, lo que dijo en Davos, de que iba a haber más circulación de dinero en Venezuela de la que hubo en los 25 años de dictadura. O sea, dice que lo que se va a mover en dinero por parte solamente de las petroleras, sin mencionar las otras industrias, pues, o los minerales, la parte minera, solamente el petróleo va a generar una economía mayor que la que tuvo Venezuela en 26 años. Es decir, aquí hay que ver esto con cuidado. Yo soy persona optimista y me gusta pensar esto como buenas noticias, pero hay que verlo con cuidado. Nosotros tenemos que tener una manera racional de hablarle al país y no hablarle individualmente, como que yo escribo un artículo sobre el deporte y allá por separado uno escribe Gustavo sobre macroeconomía y el otro sobre Lácides sobre educación y así sucesivamente. No. Si nosotros hablamos como un equipo que cuenta con una herramienta y cuenta con expertos, creo que nos podemos hacer escuchar porque vamos a hablar con una propiedad tal que si no nos escuchan dentro del país,
nos van a escuchar fuera y el mensaje va a venir de afuera hacia adentro y nos van a escuchar de todas maneras. Cierro recomendándoles, si no lo han hecho ya, escuchar el mensaje en Davos que dio el primer ministro canadiense. Realmente espectacular. La opinión de los medios es que fue el mejor mensaje en Davos. El mejor mensaje. Así que se los recomiendo. Hay unas recomendaciones aquí en la nota que nos pasa Isaí sobre qué nombre podamos darnos. Eso lo pensamos. Gracias por la sugerencia. Al final decidiremos entre todos, mira, pero todos esos son nombres que caben. Yo prefiero utilizar un nombre en español que no en inglés. Pero les decía, y con esto concluyo, luego un saludo de cada uno, bueno, una despedida de cada uno de ustedes si quieren darla, pero yo concluyo diciéndoles que les recomiendo escuchen el mensaje del primer ministro canadiense en Davos hoy. Espectacular. Creo que es un mensaje al mundo de muchísimo contenido. Y Sí, si lo contrastan con lo que dijo Trump, pues se hace mucho más notorio, porque Trump lo que oye, dijo es lo que ya sabemos que él dice, pues. Él está enfocado única y exclusivamente a money, 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 dólares, dólares, dólares. Que no es que no sea importante, pero eso no puede ser lo único en la vida del hombre ni en una sociedad. no, no, y que Estados Unidos mantiene los mismos problemas sociales y se están haciendo más radicales para algunas comunidades como la negroide, alguna parte latina, y no se habla de eso. Por algo, por ejemplo, muy sencillo, en la raza negroide hay un problema de obesidad mórbida. O sea, y no se habla de traer un remedio, digamos, atención a ello. Atención, por ejemplo, a que el 95, 80, a 90% de los matrimonios de la raza negra se han separado y la madre es el papá y el mamá. O sea, problemas sociales y él solo Graves, graves. en hacer dinero y atacar y yo soy el papá, pues soy el... Y no puede ser. O sea, aun cuando soy trompista, pero tengo que criticar esas cosas, porque, o sea, el mismo Yo, acto, yo por eso, Enio, de verdad, cuando entro en conversaciones de fondo sobre política, siempre digo al final, qué contento me siento de ser socialdemócrata. Lo digo sí, con absoluta claridad, porque es que yo de libertad, yo personalmente de libertario no tengo un pelo. Yo no creo en el dinero por el hacer dinero. Yo no creo que una sociedad cambie a fuerza de dinero. Esa es mi percepción. Y de verdad que le respeto a todo el mundo su opinión. Yo no, el que es libertario lo abrazo como amigo igualito. Yo no mezclo mi amistad y mi cariño y afecto por mis amigos, por la ideología que tengan política. Pero, oye, sí les manifiesto cada vez que pienso un poquito sobre lo que está pasando con el señor Trump, digo, no, yo soy socialdemócrata. Me lo reafirmo, pues. tenemos Eh, problemas bastantes, estamos enfrentando muchos problemas. Estamos en la despedida, mensaje final. Bueno, saludos a todos, todos, un gran abrazo, todos. Algo para despedirnos, segundo, Gustavo, Isaí, con las Bueno, CIDES. yo voy a recomendar una entrevista que estuvo Tulio Rodríguez, no sé si la vieron, él tiene realmente donde él habla específicamente de eso que estamos hablando, pues de que él tiene que defender, él tiene que seguir buscando cómo el dólar se mantiene, digamos, en la cumbre del mecanismo para el intercambio económico, ¿no? Y ahí hablan de tres cosas, o sea, lo que es los- el 18% del crudo del mundo con 300.000 millones de barriles, que le va a dar la garantía de tener las cinco refinerías que tienen el Golfo de México con un patrón de refinación específico para ese crudo. O sea, ¿quién se lo va a consumir? Se lo va a consumir él. Y por supuesto que está el oro, que también quiere hacer la competencia a China, pues China ha venido comprando oro descomunalmente, ¿me entiendes? Y el coltán, que tú sabes que eso va a ser de utilidad en todo, ¿no? Entonces, el money money, o sea, Sí, money, money, dollars, dollars. entonces, bueno, hay que estar viendo los diferentes entornos, ¿no? Entonces, Claro, claro, por y bueno, supuesto. realmente Yo quiero decir, un saludo a termina, todos Gustavo, y termina. realmente bien, me siento Bueno, bien. Bueno, no, saludos a todos y decir que en el siglo pasado tuvimos la suerte
en la Constitución del 47 y en ese proceso constituyente que fuera presidido por una de las mejores plumas, la de Andrés Eloy Blanco, ¿verdad? Y entonces, en el segundo párrafo de la declaración preliminar de esa Constitución, para mí dejaron una joya que dice así: la nación venezolana proclama como razón primordial de su existencia la libertad espiritual, política y económica del hombre, asentada en la dignidad humana, la justicia social y el disfrute y la participación equitativa de todo el pueblo en el disfrute de la riqueza nacional. ¿En qué casa ideológica me pone eso? Pues efectivamente habrá que preguntar la inteligencia artificial, pero como decía Alfonsín con el preámbulo de la Constitución argentina, ese es mi rezo laico, mi oración patriótica. Sí. Co- No, compártelo, maravilloso. Gustavo, ¿viste? Compártelo donde lo podemos ubicar para que se nos haga un poquito más fácil, porque de verdad Sí, que seguro, seguro. es interesantísimo, ¿no? Realmente. Y para todo ahorita tiene que tener una respuesta prácticamente de ese tipo, ¿no? Realmente que sea algo, digamos, representativo y que no tenga duda, digamos, de ser, digamos, atropellado, por decirlo así. Bueno, gracias a todos por su asistencia. Estamos terminando 7 minutos tarde, me disculpan, pero todo muy bueno me parece. Feliz noche para todos. Feliz noche. Saludos.